La novela de la que les voy a hablar, a pesar de que se publicó hace más de 70 años, creo que tiene pues, una gran actualidad hoy en día. Y espero que a lo largo de esta exposición descubran por qué. Pero antes me gustaría hablar un poco del autor de la misma. Albert Camus nace en 1913 en Argelia, en el seno de una familia de lo que llamaban por entonces pies negros, que era el nombre con el que se referían a los colonos franceses en Argelia. Nace en una familia, por tanto, muy humilde, y esto pues, le obligó toda la vida a estudiar a través del sistema de becas. En ese sentido es algo muy a tener en cuenta. Camus siempre estudió becado. No solo estudió, evidentemente él era un gran deportista, y esto es interesante, fue nadador, fue boxeador, pero lo que más le gustaba o lo que más se dedicó fue al fútbol. Camus jugaba de guardameta, llegó a jugar en la Liga Universitaria de Argelia. Dicen que jugó de portero porque no tenía dinero para comprarse botas de fútbol y pues como jugando de portero ustedes saben que no se gastan tanto las botas, pues decidió jugar en el arco y no de delantero como empezó. Esto es interesante porque Camus es de los primeros intelectuales que se acercan al deporte. Hasta ese momento el deporte y los libros, por así decir, eran como actividades estancas o muy separadas. Camus es uno de los primeros que lo integra. Y no solo eso, es decir, para Camus el fútbol en concreto siempre afirmó que fue pues, una de sus grandes escuelas de vida. Ahí dice que aprendió todo lo que sabía de ética, para que se hagan una idea de la importancia que le daba a este deporte. Camus estudió filosofía, se licenció en filosofía y es conocido no solo como escritor, sino también como filósofo, un filósofo original perteneciente a la corriente denominada existencialismo. El existencialismo, más o menos, y resumiendo mucho, es una corriente que trata de ubicar al ser humano ante lo que llaman el absurdo de la existencia. La idea suena a destroyer, pero es bastante fácil de entender. Los seres humanos vivimos en un mundo que en principio pues, no tiene sentido, pero luchamos para nosotros darle sentido a ese mundo. Y esa es la idea que explora, o una de las principales ideas que explora Camus en sus libros. Obras que les recomiendo también, como El mito de Sísifo o El hombre rebelde, en las cuales pues, analiza diversos temas, desde la violencia, el terrorismo, el suicidio. Estas fueron obras que lo convirtieron en un filósofo de los más leídos, por ejemplo, en los años 60, en los años 50, 70, en ese núcleo, ¿no? Alrededor de los 60, y que lo convierten pues, en uno de los filósofos más originales del existencialismo. Él era amigo, muy amigo, de Jean-Paul Sartre, que también era otro gran filósofo existencialista. Rompieron o se separaron por motivos políticos que no les contaré aquí, pero bueno, queda ese testimonio de amistad. Camus quería ser profesor, pero debido a la tuberculosis que padeció toda su vida y que también le afectó el juego, el deporte, pues debido a esa tuberculosis no pudo ser profesor. Entonces comenzó dedicándose al periodismo. Ahí hizo sus pininos, diríamos nosotros, como periodista, como escritor. Llegó a ser, por ejemplo, el jefe el editor del diario Combat, que era el órgano de la resistencia francesa cuando pues, la Segunda Guerra Mundial. Su primera novela la publica en 1942, es la famosísima obra El extranjero. En otro momento, en otro video, podemos hablar de ella. A partir de ahí sigue escribiendo y para que vean un poco su éxito, en 1957, es decir, 15 años después de su primera novela, le otorgan el premio Nobel. Es uno de los galardonados más jóvenes en toda la historia del premio. Cuando recibe este premio, que como saben es el más prestigioso de la literatura mundial, pues cuando lo recibe Camus tiene 44 años. Esto un poco para que vean el éxito de este señor que tuvo una enorme fama como escritor. Yo creo que es quizá el punto más destacado. Desde luego es un filósofo pues, original, creativo, es un periodista también que tuvo mucho éxito, pero quizá personalmente me quedaría con su aspecto de novelista. Para mí es uno de los grandes novelistas del siglo XX, uno de los más grandes, y siento que para que ustedes puedan apreciar un poco la magnitud de su arte, la magnitud como escritor de Camus, pues la novela de la que vamos a hablar hoy nos permitirá apreciarlo de primera mano.
Se trata de La peste, publicada en 1947. El argumento de esta novela es bastante sencillo, es una epidemia de peste bubónica que ataca una ciudad de Argelia, concretamente Orán, y que diezma a gran parte de la población, pues durante meses que dura la epidemia. Creo que en la actualidad pues es innegable, como les decía antes, habida cuenta de la situación pandémica que estamos viviendo en estos momentos. La novela la han elogiado los médicos por su agudeza o sus excelentes descripciones a nivel epidemiológico. Yo no me atrevo a valorar la validez epidemiológica o médica de ninguna novela porque estudié filosofía, me queda muy lejos, pero pues se lo debo decir, dicen, muchos médicos consideran que es una narración muy bien investigada, muy cuidada de lo que significa pues una epidemia. Es decir, ahí vamos viendo todas las fases de esta epidemia de peste, desde la primera rata muerta que aparece hasta que pues mueren cientos de personas al día, ¿no? Narrándolo pues con mucho detalle, Camus era un narrador muy meticuloso, muy preciso, en eso se nota un poco la herencia de otro gran escritor que fue Ernest Hemingway. Entonces, estas descripciones que hace de la pandemia es una cosa pues siempre interesante. Pero hay un montón de elementos que nos podrían servir para entender ahora, para comparar, para poner una cierta comparación con la actual pandemia. Llama la atención la reacción, por ejemplo, de las autoridades ante esta epidemia de peste que les comento. Es decir, comienzan negándolo todo. Ese es el primer movimiento de la prefectura de la ciudad de Orán, decir, aquí no pasa nada, como quien dice, no hay peste. ¿Cómo sabemos que en algún momento se dijo, no? Es decir, no hay epidemia? Las autoridades en el primer momento de China pues trataron de ocultar todo, pues esto es justo lo que hacen ya hace 73 años, fíjense, porque la novela está ambientada en los años 40, más o menos en la época de publicación de libros donde se ambienta, pues ya en los años 40 las autoridades reaccionaban igual, es decir, primero negamos todo, después hay una manipulación estadística también, es decir, se empiezan dando cifras semanales de muertos y cuando se llega a una cifra que ya asusta netamente a la gente, pues pasan a dar cifras diarias. Entonces, si a la semana morían 500, ahora empiezan a decir, bueno, pues cada día mueren 150, cada día mueren 200, en el ánimo de, o con el ánimo de que la gente pues no se asuste o se asuste menos. Está realmente interesante ver cómo las cosas pues cambian tan poco a lo largo del tiempo. Otra cosa que no cambia es el modo en que la gente pues vive los confinamientos. Nosotros hemos visto, en México hemos tenido suerte, no se nos ha obligado a estar en casa, pero en otros muchos países el confinamiento era obligatorio, vigilado por la policía. Estoy pensando, por ejemplo, mi familia en España, pues ellos tuvieron que estar confinados y que no podían salir a la calle si no era comprar algo muy concreto, y todo esto monitoreado constantemente por la policía. En esa situación pues hay gente que se enoja, y en la novela lo vemos, lo que pasa que los enojos pues son un poquito más violentos porque también piensen que la peste bubónica tiene una probabilidad de muerte altísima. Comparado con el COVID, la tasa de mortalidad de la peste bubónica es muchísimo más alta y entonces las reacciones de la gente pues también son muy violentas. En la novela se ven, por ejemplo, se narran luchas por salir de la ciudad con disparos, golpes y demás. Antes de hablar de los personajes quisiera comentarles algo que yo creo que es una clave para entender la novela. Para mucha gente la peste es una metáfora de la ocupación alemana de Francia. Como ustedes saben, en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Francia estuvo ocupada por la Alemania nazi y la otra parte, como un tercio del país, quedó en manos de un gobierno títere presidido por el mariscal Philippe Pétain. Entonces se pueden imaginar la situación, Francia ocupada por los alemanes, es decir, los nazis haciendo barbaridad tras barbaridad, con la ayuda, también hay que decirlo, de muchos franceses, pero otra parte de la población pues reacciona contra esta ocupación, se une a la resistencia y se pone a luchar contra los nazis. Y aquí un poco podemos regresar a la novela, como les comentaba, es decir, ante un enemigo tan poderoso como una epidemia o tan poderoso como el ejército nazi, y piensen ahí, como dice un amigo, ¿no?, que es peor la peste o los nazis, ahí el piorómetro, como solemos decir, puede estallar. Pero en un caso así, pues siempre se ofrecen muchas alternativas de comportamiento a las personas, desde quien lucha hasta quien pues trata de llevar su vida como siempre, como hasta ese momento, hasta también las personas que deciden colaborar con el invasor y beneficiarse. Y esto es un poco lo que podemos ver con los personajes de la novela. ¿Quiénes son estos personajes? Evidentemente no voy a hablar de todos ellos,
por motivos fundamentalmente de tiempo, pero creo que los que he seleccionado les darán una perspectiva acerca de la riqueza de esta novela, ¿no? De los personajes. El primero, el protagonista, sin duda, de la novela es el doctor Rieu. ¿Quién es este sujeto? Bueno, pues es un médico que está allí en la ciudad, es un médico de la ciudad, y que se pasa toda la epidemia luchando a brazo partido con el virus. Yo a veces tiendo a entenderlo como que es una representación de lo que significa ser un buen profesional, es decir, de que así debíamos ser todos en nuestro trabajo. Pero también tiene una lectura a otro nivel. El doctor Rieu es alguien que sabe que la lucha está perdida, la vida es, como decía otro intelectual francés, nacer es comenzar a morir, es decir, es una batalla perdida, y eso más o menos lo sabemos todos, pero no es, vamos a decir, no es razón para dejar de luchar contra ello, para dejar de seguir afirmando la vida. A pesar de que el doctor sabe que la batalla está perdida, que el enemigo es muy poderoso, él no deja de luchar en todo momento, y es un personaje, en ese sentido, casi se ve que es una idea del libro, como un santo. A pesar de que no cree en Dios, se comporta como los santos, ¿no? Con esa abnegación propia de los santos. Ese es un personaje, pero evidentemente hay más que, como les decía, nos van mostrando las distintas posibilidades de actuar. Claramente el doctor Rieu es un luchador, es la persona que, si la epidemia de peste se puede comparar con la invasión nazi, con la ocupación nazi de Francia, pues él es un resistente, una persona que se puso a luchar con la resistencia contra la injusticia, contra la invasión. Les decía, no es el único personaje, hay otros, por ejemplo, Rambert, un periodista que está allí, está en la ciudad haciendo un reportaje, cuando lo atrapa la epidemia. Se pasa gran parte de la novela queriendo escapar de la ciudad, se pone en contacto, por ejemplo, con los contrabandistas para salir de la ciudad, y es una trama por ahí paralela de cómo se va relacionando con diferentes personas, y en el momento que llega y que puede salir de la ciudad, porque era su máxima obsesión salir para ver a su novia, para ver a su chava, diríamos nosotros, pues en ese momento que le dicen, ¿sabes qué? Mañana puedes salir, ven a tal hora y te escapas, en ese momento decide quedarse y colaborar con los equipos médicos. Esa es otra actitud también interesante, otra la del padre Panelú, un jesuita que comienza diciendo que la plaga es un castigo divino. Es una idea que desafortunadamente aparece muchas veces ante plagas, epidemias y demás, la idea de que es un castigo divino, pero después va evolucionando, y después de ver una de las escenas más conmovedoras de la novela, la muerte de un niño, que el padre lo ve pues estando así a pie de cama al lado del chavito cuando muere, cambia y empieza a pensar que más que un castigo divino es una prueba de fe. Frente a estos personajes también hay otras formas de enfrentarse a la plaga, también hay otras formas, diríamos, de enfrentarse a la invasión nazi. Es el caso de Cottard, que es la metáfora, diría yo, de los colaboracionistas, la persona que en el caso de la invasión nazi decide colaborar con el enemigo para beneficiarse. En este caso, en el caso de la epidemia de peste, lo que hace este señor es lucrar pues vendiendo alcohol y tabaco. Otra lección que sin duda aprendemos o que debemos recordar es que la humanidad ha pasado por muchísimas situaciones similares, que la actual pandemia de coronavirus pues no es la única en la historia, que ha habido situaciones mucho peores, y eso hay que tenerlo en cuenta, y también que ante ellas podemos reaccionar de muchas maneras. Una de ellas, que yo creo que está en la novela muy destacada, muy remarcada, pues es el hecho de que debemos luchar. Debemos luchar, debemos aplicar nuestra cuota de poder. Es decir, muchas veces pensamos, ay, pues yo qué voy a hacer, yo un ciudadano individual, particular, sin poder, sin una gran fortuna, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Pues desde luego lo que podamos hacer, hagámoslo todo. Es decir, usemos toda nuestra cuota de poder, sea contra una epidemia, sea contra una invasión nazi, sea contra problemas que se nos están echando encima, como el cambio climático. Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer. En ese sentido, no hay excusas para consumir nuestra cuota de poder luchando contra estos problemas, contra estas realidades que nos afectan. Y esa yo creo que es una de las lecciones importantes que nos da esta novela de Albert Camus. Y esto es algo muy importante y me gusta dejarlo para el final. Camus fue siempre muy coherente con las ideas, con los principios, con los valores que aparecen en sus novelas. No era de estas personas que dicen una cosa y luego hacen lo contrario. Nada de eso. Albert Camus siempre luchó
y a veces le costó mucho, pero siempre luchó por los valores que aparecen en sus novelas. Siempre luchó por la verdad, siempre luchó por la libertad, por la justicia, contra la tiranía. En ese sentido yo creo que es ejemplar como autor, como persona coherente y como intelectual comprometido con sus ideas. Y todas estas ideas las vemos de una manera muy viva, muy gráficamente expresadas en La peste. Por eso mi recomendación es que se animen a leer esta excelente novela.